Don Javier Ortega, ¿cómo estás, amigo? Javier, ¿cómo estás? Don Javier Ortega, de Vox. Tengo yo muchas ganas de hablar contigo sobre Andalucía. Sé que Vox está haciendo un extraordinario esfuerzo por apuntalarse como un poder emergente dentro de la política andaluza, por tener silla en el Parlamento andaluz. ¿Cómo va eso? Bueno, están haciendo un esfuerzo los afiliados magnífico, es decir, a través está a la cabeza nuestro candidato por Sevilla y todos los demás, el juez Serrano, un hombre extraordinario que ha sido apartado de la judicatura de manera injusta. ¿Recuerda por qué? Porque mucha gente no lo sabe. Nos ven en Andalucía, en todas las capitales andaluzas, y mucha gente sabe, oyó o no recuerda, juez Serrano. A ver, cuénteme. Bueno, pues tenemos un juez que es un magnífico juez de familia, con unas resoluciones que eran ejemplares, que estaban siendo verdaderamente seguidas por muchos otros magistrados, que buscaban realmente acercar la justicia a la solución de los problemas, y no caía simpático este juez, y en un momento determinado decidieron que... Era de derechas, decía. Bueno, digamos que era un juez, sí, de derecha, o por lo menos era un juez responsable, era un juez trabajador, era un juez no politizado, y resulta que este juez cometió el trágico... Ahí le vemos, en esas imágenes. Ahí le tenemos, sí, el tremendo delito, en una España donde tenemos jueces absolutamente prevaricadores, jueces que están sometidos a los partidos políticos, cometió el tremendo delito de decidir que en un momento determinado un joven que pertenecía a una cofradía religiosa pidió participar en un paso de Semana Santa donde venía participando desde que era pequeño con su padre, y la madre, estaban separados, en el régimen de visitas le tocaba ese día estar con el hijo, y la madre se negó. Y entonces el juez lo que hizo fue cambiar un solo día del régimen de visitas. Dijo, bueno, mire, pues este sábado va a estar con el padre para que el chico pueda ir, porque le hace muchísima ilusión y es lo que viene haciendo siempre, a esa procesión de Semana Santa, y el próximo sábado le toca a usted. Algo que entenderíamos cualquiera, algo humano, algo cercano, algo familiar. Bueno, pues ha sido apartado de la carrera por prevaricación. Y bueno, este juez está haciendo un trabajo extraordinario. ¿Ese hombre es vuestro jefe de filas? Ese es, sí, el cabeza de lista por Sevilla, está apoyado por Santiago Abascal, que se ha ido a vivir allí, que están haciendo un trabajo extraordinario, recorriendo a pie las ciudades. Santiago Abascal se ha ido a vivir a Sevilla como muestra de compromiso con esta campaña electoral. Esto es. O sea, que le han echado toda la carne al asador. Toda la carne, toda la carne. El otro día hicieron en Sevilla una cosa que, hombre, para ser de derechas digo yo que es bastante progresista. Convocar a un montón de gente para un congreso en el que se estudiara, se valorara la custodia compartida. Esto es. Uno de los cabezas de ese movimiento que yo le auguro un enorme futuro, porque hay cientos de miles de españoles torturados por esta inercia judicial que lleva la custodia de los hijos en casos de separación a las madres, y los padres están hartos de eso. Bueno, pues Fran Rivera, que es una de las víctimas de estas decisiones inerciales, injustas, que no tienen en cuenta lo que quieren los chicos, que no tienen en cuenta lo que tienen los hijos. En el caso de Fran Rivera me contaba que él quiere ver más a su hija Cayetana. Claro. ¿Y quién lo impide? Pues una decisión judicial, porque la niña y él quieren. Son verdaderos dramas familiares, porque realmente hay que recordar que una separación matrimonial, un divorcio, es la ruptura entre dos personas adultas, entre los padres, pero no es el divorcio de los menores. Y hay menores que se están viendo condenados a no poder ver a uno de los progenitores, normalmente es el padre. Y tenemos que decir, con respecto a la custodia compartida, que Vox la apoya, que es la corriente mayoritaria en la legislación europea, en los países de nuestro entorno. Se considera que la regla general debe ser la custodia compartida, y solo en casos excepcionales, donde de verdad se crea que causaría un perjuicio al menor, es cuando se entiende por los jueces que debe aplicarse como excepción la custodia exclusiva. Es decir, en España hay un movimiento que es todo el movimiento feminista malentendido, todo el movimiento de la llamada ideología de género, que está empeñada en separar, arrancar a los menores de los padres. Por eso Vox organizó, entre otras muchas acciones en defensa de la familia, un congreso sobre custodia compartida, y tuvimos la suerte de que Fran Rivera, que no es afiliado a Vox, pero que comparte estas ideas, vino a apoyarnos y vino a estar con nosotros y a defender algo que creemos que es un derecho fundamental de los menores, el estar con sus padres. Tocayo Ortega, vamos a ver una imagen del CIS, de lo que dice el CIS, que es una encuesta
estimativa, todas las encuestas son estimativas, sobre cómo se compondría el Parlamento andaluz al empezar la campaña electoral. Estamos a punto de empezarla. Dice el CIS, este es el cuadro, lo voy a leer para que ustedes no tengan que hacer el esfuerzo. Gana el PSOE con 44 escaños, la mayoría está en 55, es decir, que la señora Díaz se queda a 11 escaños de la mayoría absoluta. Necesita o al PP o a Podemos. ¿Por qué? Pues porque el PP es la segunda fuerza según esta encuesta, conseguiría 34 escaños, menuda leche se da el candidato Moreno Bonilla, Juanma, baja de 50 que consiguió Arenas a 34, y la tercera fuerza con la que también es posible establecer acuerdos del PSOE con ellos es Podemos, a quien les dan entre 21 y 22 escaños. Los 44 de Susana Díaz más los 21-22 daría mayoría absoluta. Izquierda Unida tiene entre 4 y 5 escaños, Ciudadanos 5 escaños le dan en estas encuestas los del CIS, y otros, entre los que no distinguen, se llevarían pues 1 o 2 escaños, y ahí está el Partido Andalucista, ahí está Vox. Veremos a ver si Vox es capaz de entrar en este Parlamento andaluz. Bueno, nosotros lo primero que vamos a hacer es la próxima semana, lo llevamos preparando ya unos meses, esta es una prueba más, vamos a poner una denuncia contra el CIS en Madrid, porque hemos descubierto, después de hacer una labor de investigación a través de personas que se han interesado por los, entre comillas, criterios que utiliza el CIS para hacer estas encuestas, y permíteme que lo cuente porque... Sí, hombre, te lo ruego, ¿no? Muy elocuente. Estoy mirando el ordenador porque tengo que pasar las próximas historias, sí, pero pues, estoy pendientísimo. Es muy elocuente. Se le pregunta al CIS, oiga, ¿nos puede usted explicar, sin decirle que éramos Vox, porque si no, no nos contesta, ¿me puede usted decir qué criterios ha seguido para elaborar preguntar a los encuestados sobre esos 5 o 6 partidos? Y dice, hombre, pues es que nosotros preguntamos sobre los partidos que tienen representación parlamentaria. Bien, correcto. ¿Me puede usted decir por qué ha preguntado sobre Podemos o sobre Ciudadanos que no tienen representación parlamentaria en esta comunidad autónoma o que no la tienen en el Parlamento de la Nación? Ante un silencio nos contestan a continuación, bueno, mire, porque son partidos que están en gran auge. Y entonces ahí nuestra pregunta fue, ¿y cómo sabe usted si están en auge? ¿Cómo viene el auge? Por inspiración, porque claro, si usted sistemáticamente guía al encuestado diciéndole cuál es su intención de voto entre estos 5, yo le enseño la baraja y solo le dejo coger esas cartas. Claro, le preguntamos, ¿cómo sabe usted si Vox está en auge o no lo está? Si usted nunca pregunta por Vox. Entonces hemos estado estudiando la legislación europea y la propia Constitución, la normativa española, y habla de que los procesos de encuestas por un organismo público, no nos olvidemos que no es una empresa privada que puede hacer el sistema de encuesta que quiera. Es un organismo público que lo pagamos todos, sí, sí, pero que casualmente, Javier, depende de vicepresidencia del gobierno. ¡Qué casualidad! Y entonces resulta que sus criterios ya no son objetivos, no son técnicos, no son profesionales, son criterios políticos. Por eso hemos puesto una denuncia amparándonos en el derecho a la libertad de expresión y libertad de información que tienen los ciudadanos, para que no se nos oculte, no se nos suprima de las encuestas, porque claro, es muy fácil. Si yo no te meto en la encuesta, luego digo, mira, querido ciudadano, es que Vox no aparece en las encuestas, pero ¿cómo va a aparecer si usted no pregunta? Termino con esto. ¿Por qué no le dicen al encuestado libremente a quién va a votar usted en las próximas elecciones andaluzas? Déjele usted que responda. Y entonces, de esos resultados le va a salir un resultado fiable. El que quiera decir PSOE dirá PSOE, el que quiera decir Vox dirá Vox, o dirá PP o dirá lo que sea. Pero no le guíe usted sobre 5 y no le deje la opción de contestar sobre Vox. En fin, es una muestra más de que la democracia en España tiene que cambiar mucho, ¿no? Les quiero contar cómo se hacen las encuestas en el CIS y qué margen de tolerancia tienen para el jefe de la encuesta. Esto es muy interesante. Normalmente las grandes encuestas del CIS, las que ocupan a toda España y donde hacen este abanico de decir, bueno, nos parece que la corrupción ya no es lo más seguido por los españoles. Oye, pues si están ahí en la puerta del juzgado chillándole a Blesa de todo, no acabo de entenderos. Bueno, pero eso es cuando hacen el abanico y dicen, mira, la proyección de voto tal como la valoramos a final de enero es esta. Vale, eso se hace sobre una base muy corta, exageradamente corta. Cualquier estadístico les dirá que una encuesta en un país de 46 millones de españoles que solo atiende a 2.000 es completamente inválida. Pero además, es que, ¿cómo se busca esos 2.000? Secreto de Estado. Es evidente que si yo en Barcelona hago la encuesta en el barrio de Pedralbes, no va a salir lo mismo que si la hago en la Verneda o en la Barceloneta. Si en Madrid hago las preguntas en la calle Serrano,
va a salir distinto que si las hago en Vallecas. Esto es así, pero no están atados de manos de presentar dónde se hicieron las preguntas. Las preguntas dice que se hacen aleatoriamente por teléfono. Nadie conoce a nadie que haya sido preguntado. Esto es morrocotudo. Nadie conoce a nadie. Les insto, llámenme si alguno de ustedes conoce a alguien que ha sido llamado. Hoy hacen encuestas cada mes y medio. Los del CIS, sin embargo, yo no conozco a nadie. Nadie me ha dicho, a mí una vez me la hicieron. Raro, ¿no? Bueno, yo creo que sí, Javier, un momento, que ahora viene la bomba. Viene la bomba. El director de la encuesta tiene 200 de esas 2000 llamadas que puede rechazar. Ojo, porque sí. Ojo, después de saber lo que dicen. Pongamos por caso que yo soy el director de la encuesta y como me lo manda Soraya, por ejemplo, pues yo quiero perjudicar a Ciudadanos o a Vox, da igual. Entonces yo cojo, yo veo lo que dice la gente y digo, mira, estas 200 las tiráis. Las tiráis porque lo digo yo, porque han dicho Vox o han dicho Ciudadanos. Claro. Y buscáis otras 200 nuevas. Claro, será muy difícil que las 200 nuevas todas sean que voten a Ciudadanos o a Vox, ¿no? Pues no. Claro, yo ya he sesgado, yo ya he conseguido lo que quería, que era mermar en la encuesta el ponderante de Ciudadanos o de Vox o de quien yo quiera. Por lo tanto, no se fíen de las encuestas. Voten en conciencia lo que les dé la gana. Yo la verdad es que me fío, Javier, me fío más de las encuestas que hacen empresas privadas, que al final, pues hombre, están cocinadas normalmente porque las encarga. No, pero Javier, esto del gobierno, tampoco. Mira, la ¿no? última vez que yo negocié para hacer una encuesta, me pedían 60.000 euros y hace de eso 5 años. Yo no me creo que se sigan pagando. Hay encuestas en los medios de comunicación cada fin de semana. Sí, es Yo fácil, no me creo que eso esté bien hecho. No me creo que se hagan las cosas bien. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque hay crisis, porque los medios no estamos todos muy mal y porque no estamos para pagar 60.000 euros para una buena encuesta. Y sin embargo seguimos publicando encuestas. Bueno, hay algunos que no lo hacen, ¿eh? Si son los presupuestos del CIS no hay problema porque los pagamos todos. Sí, pero... Y aleatorio sí es aleatorio porque le ponen la lista de todos los afiliados del PP y le dicen, elija usted aleatoriamente de los afiliados del PP. Te voy a poner deberes. Como vas a ser diputado nacional, cuando se convoquen generales, pide una comisión de investigación sobre cómo deben hacerse las encuestas del CIS y acabemos con esto. O que supriman el CIS, que a mí me da lo mismo. Casi prefiero que acaben con el CIS y ahorremos eso y dediquémoslos a comedores sociales o a aumentar un poquito más las pensiones. ¿Sabes cuánto han subido las pensiones de los pobres pensionistas en España? Pues una miseria. A algunos les afectan menos de 1 euro y al que más en 2. ¿Y sabes cuánto ha subido el recibo de la electricidad en España, no? Mucho más de 1 euro o de 2. Es que, chico, de verdad que... Sí, nosotros estamos en pleno proceso de primarias en el partido de cara a las candidaturas de Madrid y estábamos estudiando la situación del ayuntamiento. Yo me he quedado horrorizado, porque no sé si todos los oyentes tendrán claro este dato, pero es muy fácil de recordar. En el Ayuntamiento de Madrid, que es el ayuntamiento más importante de España, claro. Emblemático, con el presupuesto más grande, se dedica un y 30%... la deuda más grande. Y la deuda, ahí es donde voy. Se dedica un 30% a gastos de personal, dentro de los que hay una cantidad tremenda de puestos a dedo, enchufados, amigos, comisarios políticos, un montón de gente, asesores, llamados eufemísticamente de confianza, que son de confianza lógicamente política. Luego, solo se dedica, y subrayo esto, un 36% a servicios directos al ciudadano, a los que el ciudadano disfruta realmente su ayuntamiento. Y alguien preguntará, bueno, ¿y el resto? Pues mire usted, el resto es un 20% para pagar la deuda, la monstruosa deuda que tenemos. Es decir, en el Ayuntamiento, por ejemplo, de Madrid, para el próximo año tiene 4.300 millones de euros de presupuesto. Bueno, en estos momentos debemos todo el presupuesto, más del presupuesto de un año, 5.000 y pico. No hay derecho que el ciudadano solo reciba un 36% de servicios y un 20% se vayan a pagar deuda con unos gigantescos intereses. ¿Por qué? Porque no han hecho políticas equilibradas, no han hecho políticas de austeridad, han hecho el despilfarro absoluto y que luego lo pague el ciudadano. Y eso no es ser buenos gestores, eso es ser pésimos gestores. Sin duda alguna, tiempo habrá de corregirlo. Vienen elecciones, tomen ustedes nota y obren en consecuencia. Y a mí lo que más me fastidia es que el que produce la deuda, oye, se va y bueno, le reclama. Allá que quede.
Ahí está. El que venga carré. No hay responsabilidad personal ninguna. Yo dejo un ayuntamiento en quiebra, porque esto para una empresa normal es decir, oiga, está usted en una situación... No, te llevan a los tribunales. A los tribunales. Has descapitalizado la empresa. Has descapitalizado. ¿Estás diciendo? Claro. Oiga, que es que nos han atado las Administración manos. desleal se llama el delito. Esto es. Claro. Nos han atado las manos para las políticas necesarias para el ciudadano. Tú entras en un ayuntamiento y te ves bloqueado porque te han dejado una deuda que tienes que pagar, obviamente. Esto no es como los de Podemos o los de Syriza que dicen no se pagan las deudas hay que pagarlas. El problema es que me ha hipotecado usted las generaciones futuras. No hay derecho a utilizar las administraciones públicas como si fueran un cortijo, dejándole la deuda a los herederos. Y luego nos escandalizamos con lo de las tarjetas negras. Ya me gustaría a mí saber que alguien me dijera lo que se gastaba suntuariamente Alberto Ruiz Gallardón cuando era alcalde de Madrid, y seguro que estaba pues en el promedio de los Black Cars de Caja Madrid, no tengo ninguna duda. Desde luego, ¿saben ustedes que Alberto Ruiz Gallardón, cuando era alcalde de Madrid, cuando salía de su despacho, tenía un dispositivo caprichoso que alguien pagó? No, él seguro que de su bolsillo no. Para que se bloquearan las puertas y nadie accediera a los ascensores, nadie pudiera coincidir con él, porque le incomodaba, era un maniático de lavarse las manos, y le incomodaba tener que darle la mano a algún funcionario que se cruzase con él. Bueno, y tenía, esto no lo ha negado nunca, tenía un... Voy a utilizar el término mayordomo para que se entienda, de su exclusivo, un ayudante de cámara, de su exclusivo uso para ponerle el café en una salita de al lado con el croissant y las tostadas. Es que se han acostumbrado a vivir a costa de los ciudadanos cuando la gente está en la calle pasándolo mal, no le llega para pagar la luz, no le llega para pagar la cesta de la compra al mes, y toda esta colección de individuos que lo último que hacen es preocuparse del ciudadano, sino preocuparse de su nómina y de sus réditos y de sus amigos, pues son los que vienen a darnos las lecciones de democracia y de no sé qué. Claro, y ya estamos hartos. Lo que pasa es que, claro, lo que tenemos que evitar es que ese descontento de la sociedad, ese hartazgo de la clase política general, la paguen al final otra vez los de siempre, es decir, que entre el populismo y termine pagando las cuentas del Estado. Y luego la sustituta, doña Ana Botella. Yo tengo que decir que Ana Botella ha hecho una gestión muy contenida, ha reducido esa deuda todo lo que ha podido, aumentando las tasas y los impuestos de basuras y convirtiendo en una jaula de infierno las calles de Madrid, donde o la línea es azul o la línea es verde, pero pongas como te pongas, vas a tener que pagar igual. A mí me contaban unos comerciantes el otro día, Javier, perdona que te interrumpa, que su calle la barrían hace un año y medio, un día sí, otro no, y que ahora solo pasan una vez. Claro, si nos dedicamos a reducir servicios públicos, si las bombillas que se fundan no las cambiamos, al final, sumado una cosa con otra, pues claro que ahorramos, pero claro. Pero ahí voy, al ahorro. Yo le reconozco a Ana Botella que ha sido una ama de casa dura en el manejo de los presupuestos, lo digo con todo el cariño, ser ama de casa en términos presupuestarios es una virtud espectacular. Ojalá tuviéramos políticos con mentalidad de ama de casa. Tanto ingreso, no me puedo gastar más de lo que ingreso. Ojalá. Eso es maravilloso. Margaret Thatcher la llamaban, por eso lo decía, la llamaban la gestora ama de casa. La gestora ama de casa sacó de la miseria al Reino Unido y lo convirtió en la economía más pujante de Europa. Es verdad que hizo algunas otras cosas, pero administraba aquello como si fuera una ama de casa. Tanto tengo, tanto me puedo gastar. Por lo tanto, no lo digo con desdoro. Sin embargo, creo que doña Ana Botella podía haber hecho muchas más cosas, al hilo de que he visto imágenes de Ana Botella que va a la peluquería con 2 coches y 11 escoltas, o 9, o no sé, una barbaridad de choferes y escoltas para que ella vaya a la peluquería. Eso ha salido en televisión, no se puede cuestionar. 2, he visto, hemos conocido, que el pequeño Nicolás utilizaba un coche que ni siquiera los funcionarios del ayuntamiento sabían que existían, pero que está en el parque móvil del ayuntamiento, un Audi, y un policía o uno de los jefes de la Guardia Urbana de Madrid, que es como un ejército, La Guardia Urbana de Madrid, eso son cientos de miles de agentes. Bueno, esos señores le prestaban servicios al pequeño Nicolás. Y chicos, eso me parece que los madrileños tienen perfecto derecho a criticarlo y a que no vuelva a suceder nunca más. Porque lo público es lo público. No se puede administrar como a uno le dé la gana. Pero fíjate la cantidad de empresas públicas, entes autónomos referidos o en la órbita del ayuntamiento, la cantidad de gastos suntuarios a los que tú te estás refiriendo. Es decir, sí es perfectamente posible bajar la presión fiscal
como nosotros proponemos, reducir el IBI, suprimir la plusvalía, reducirla ahora solamente a las zonas verdes, en las zonas que de verdad sea necesario y no convertido en un medio más de recaudación, reducir el impuesto a actividades económicas solo cuando el autónomo, el pequeño empresario empieza a tener beneficios. Se puede bajar y mucho la presión fiscal. Y cuando nos dicen, es que eso va a ser a costa de recortar servicios esenciales, no, va a ser a costa de recortar privilegios de los políticos, gastos suntuarios, gastos innecesarios. Como muy bien dices tú, y eso lo hemos utilizado en muchos actos públicos, queremos unas administraciones, exacto, que funcionen como una verdadera ama o un amo de casa, que no se gaste un duro más de lo que tenemos, que se haga una política de austeridad en el gasto, priorizando políticas esenciales, políticas realmente de ayuda, de fomento y de creación de empleo, políticas sociales, y no las políticas de los políticos, que son al final las que no les interesan a la mayoría de los ciudadanos. Javier Ortega, Vox, muchas gracias por estar aquí. Me lo he pasado esta tarde Igualmente. contigo aquí como un puerco o un guarro en un charco, ya sabes dónde se bañan los puercos y los tal. Me lo he pasado bomba. Muchas gracias. Hablaremos tú y yo para ver si eres capaz de estar con nosotros el día que puedas. Ya sé que os llegan días complicados por las campañas y todo ese rollo, pero al menos que vengas una vez por semana para que podamos hablar de todo y de nada. Gracias por estar aquí. Te quito el micrófono. Ya veis que esto es la televisión más natural del mundo, en la que yo me tengo que ocupar de asuntos como este. Clave, nada, no son asuntos menores, son asuntos clave. Les cuento a continuación, les voy a poner